Comenzamos con aborto, el más importante. Recuerden la definición de aborto. La definición de aborto en cuanto a la edad gestacional es una pérdida del embarazo por debajo de las 22 semanas, según la Organización Mundial de la Salud. Si te piden con respecto al peso, menos de 500 gramos. O también la otra definición es con la longitud cráneo-caudal, que casi ya no se utiliza, pero por si acaso les doy el dato, una longitud cráneo-caudal por debajo de 25 centímetros, ¿ya? De 25 centímetros. Entonces, así establecemos el diagnóstico de aborto. Se dice que la gestante es abortadora recurrente, según la Organización Mundial de la Salud, según la Real Academia de Ginecobstetricia, ¿no? La Escuela Europea, 3 o más abortos consecutivos. Ahí decimos que es abortadora recurrente, ¿ya? Muy bien. Eso es lo clásico, ¿no? Porque la escuela americana, ahí sí, la Sociedad Americana de Reproducción define aborto recurrente 2 o más abortos. 2 o más abortos. Pero acá nos basamos más por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que nos dice el aborto menos de 22 semanas y abortadora recurrente 3 o más abortos consecutivos, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, en cuanto a la epidemiología, recordemos que es la primera causa o es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica. Por eso cuando una mujer acude por sangrado en el primer trimestre, lo primero que debemos pensar, doctores, es aborto. La etiología, recuerden, cuando es un aborto precoz en las primeras 12 semanas, viene a ser lo más frecuente. El 80% es aborto precoz. Cuando se produce pasada las 12 semanas, se llama aborto tardío, ¿correcto? Que es un 20%. Muy bien. Y de esta clasificación ustedes tienen que acordarse la etiología. Entonces, cuando te pregunten, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Aborto precoz. Y de ¿cuál es la causa más frecuente? Ahí está, la causa genética, la causa ovular, es decir, las cromosomopatías. Ahí está, las cromosomopatías. Entonces, básicamente, ¿no? La causa genética, causa ovular, aneuploidías, como quieras llamarlo, son las causas más frecuentes. Y a la cabeza, las trisomías autosómicas, sobre todo la trisomía del par 16. Está la cabeza como causa más frecuente de aborto. Y también como causa más frecuente de aborto recurrente. Ojo, tanto de aborto precoz como de aborto recurrente, la causa más frecuente es cromosomopatías. Luego tenemos trastornos metabólicos. La diabetes mellitus tipo 1, la disfunción tiroidea, están asociadas, ¿no?, dentro de los trastornos endocrinológicos como causas de aborto. Diabetes tipo 1, disfunción tiroidea, defecto de fase lútea. Infecciones, doctores, infección por clamidia, infección por listeria, ¿no? Tuberculosis, están asociados a la producción de aborto. Los cuadros inmunológicos, típicos, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, que produce trombosis arterial, trombosis venosa, partos prematuros, abortos, óbitos. Ahí hay que sospechar un síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo lo vas a comprobar? Con tu anticardiolipina, con tu anticoagulante lúpico. ¿Ya? Con eso vas a sospechar o confirmar tu cuadro de síndrome antifosfolipídico. Lupus también, ¿no? Los defectos anatómicos, como por ejemplo un útero bicorne, un útero didelfo, un mioma submucoso. Los miomas submucosos se asocian a abortos. Recuérdate, ¿no? Los miomas submucosos se asocian a abortos. Los intramurales se asocian a hemorragia obstétrica por atonía uterina y los subserosos se asocian a parto pretérmino, RPM. ¿Ya? Los miomas se complican en el embarazo en algunos casos. Entonces, eso es lo que debes tener presente
de las causas de aborto. Y en el caso de aborto tardío, ¿no? Bueno, también tenemos tabaco, tóxicos, benceno, etcétera, también asociados. Y en el caso de aborto tardío, tienes que recordarte que la causa más frecuente es la incompetencia cervical, definitivamente. La incompetencia cervical te la van a describir como abortos tardíos, indoloros, recurrentes. Acuérdate, tardío, indoloro, recurrente, piensa en incompetencia cervical, cuyo factor de riesgo es la conización. ¿Ya? Las mujeres que se someten a conización por lesiones intraepiteliales, al final pueden, ¿no?, tener incompetencia cervical, que es la causa más frecuente de abortos tardíos. Muy bien. Muy importante la clasificación, ¿ya? La clasificación y el diagnóstico. Entonces tenemos una mujer que tiene sangrado en el primer trimestre, asociado a dolor muchas veces. En una hemorragia de primer trimestre sí está probado hacer tacto vaginal, doctores, porque eso nos va a permitir ver cómo está el orificio cervical interno. ¿Está cerrado o está abierto el cuello? Y eso nos va a permitir clasificar. Si está cerrado, entonces debo pensar rápidamente o en amenaza de aborto o en aborto frustro. Cuando está cerrado, ¿correcto? Amenaza o aborto frustro. Recuerden que al aborto frustro también se le llama retenido o diferido, es lo mismo. Y básicamente la diferencia está al evaluar la vitalidad del embrión. Recuerden, ¿cómo evaluamos la vitalidad del embrión? Con ecografía transvaginal. En el caso de la amenaza de aborto, recordemos que hay actividad cardíaca. El embrión está vivo. En cambio, en un aborto frustro retenido, ya no hay actividad cardíaca. La ausencia de actividad cardíaca, la ausencia de vitalidad, nos confirma que es un aborto frustro retenido. Entonces, ese es el algoritmo que debes recordar. Cuando te digan entonces un caso de aborto donde el cuello está cerrado, rápidamente piensa en estos dos. Lo más frecuente definitivamente es la amenaza de aborto, es lo más frecuente. Pero hay que hacer ecografía, ¿no?, para diferenciar. Entonces ya si te dicen que los latidos están presentes, amenaza. Y cuando te digan que hay ausencia de actividad cardíaca, ya está. Con eso confirmaste tu aborto frustro o retenido. Cambia cuando te dicen que el cuello está abierto. Cuando el cuello está abierto tenés dos formas: el aborto en curso, en proceso, y el consumado. El aborto en curso, o bueno, acá lo que tenemos, ¿no?, la amenaza, el aborto frustro, y un dato más antes de pasar al aborto en curso y consumado, es que el aborto en curso, recuerden, en frustro, retenido, diferido, se complica con coagulación intravascular diseminada. Por eso a este aborto hay que hacerle control con perfil de coagulación. Ahora sí, en el caso del aborto en curso, entonces, el cuello está abierto. Y la diferencia nos va a dar con las membranas. Si las membranas están íntegras o están rotas. Entonces, si te dicen cuello abierto y membranas íntegras protruidas, eso es el aborto inminente, ¿correcto? Aborto inminente. En cambio, si te dicen que las membranas están rotas, las membranas, no, se está perdiendo líquido, membrana rota, pérdida de líquido, ahí se va a dar el término de aborto inevitable. Inevitable. Entonces, recuerda estas dos definiciones cuando te dicen la integridad o no de las membranas. Esa es la clasificación, ¿correcto? Muy bien. En cambio, el aborto consumado se va a dividir de acuerdo a si hay o no restos. Entonces, si hay restos, le vamos a llamar, ¿no es cierto?, un aborto incompleto. Y si no hay restos, aborto completo. Esa es la diferencia. Entonces, el incompleto tiene restos y el completo no tiene restos. Se expulsó todo, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿ya?, entre un aborto incompleto y un aborto completo. Y la diferencia también lo vemos por la ecografía. Porque cuando nos dicen, ¿no?, el cuello abierto, y en la ecografía encontramos, miren esta línea endometrial gruesa, ¿no?, línea endometrial gruesa,
más de 15 milímetros, heterogénea, nos está indicando que hay restos. Por lo tanto, es un aborto incompleto. En cambio, si nos dicen que la línea endometrial está delgada, menos de 5 milímetros, homogénea, quiere decir que no hay restos. Por lo tanto, es un aborto completo, ¿ya? Y en este último caso del aborto completo, ojo, mucho ojo, porque puede ya el cuello estar cerrado. Si bien es cierto que al inicio está abierto, pero en el aborto completo, al final puede ya estar el cuello cerrado. Mucho cuidado con eso. Por eso les doy el dato de la ecografía, ¿no? O cuando te dicen que se expulsó todo, no hay restos, la línea endometrial delgada, aborto completo. Es decir, el aborto completo puede ir con cuello abierto o cuello cerrado. Mucho cuidado, ¿ya? El aborto incompleto sí. El aborto incompleto sí es cuello entreabierto y es el que produce más hemorragia y es el que produce más dolor, ¿correcto? Es el que produce más hemorragia y es el que produce más dolor, el aborto incompleto, por la presencia de restos, doctores. Muy bien. También acá debemos recordar la definición de gestación no evolutiva. La gestación no evolutiva se caracteriza cuando tenemos, por ejemplo, un saco gestacional más de 25 milímetros y no hay embrión. Entonces eso se llama gestación anembrionada. O cuando tenemos un embrión más de 7 milímetros y no hay latidos. Embrión acárdico. Entonces recuerden esa definición, ¿correcto? Saco gestacional más de 25 milímetros y no hay embrión. O una longitud craneocaudal más de 7 milímetros y no hay latidos. Gestación anembrionada, gestación acárdica, dentro de la gestación no evolutiva. Muy bien. Recordar también el término de aborto terapéutico, ¿correcto? Si bien es cierto que en nuestro medio no está legalizado el aborto, pero se puede practicar un aborto terapéutico. ¿Y en qué consiste el aborto terapéutico? En practicar el aborto para salvaguardar la vida de la gestante. Entonces, cuando se aplica ese tipo de aborto para salvar la vida de la gestante, se llama aborto terapéutico, ¿correcto? Entonces, eso según el Código Penal sí está aprobado, pero tiene ciertas características. Se hace una junta médica donde está el especialista, el médico tratante, etcétera, ¿no? Una junta médica donde se decide hacer el aborto terapéutico, ¿ya? Para salvaguardar la vida de la paciente. Lo que sí no está legalizado, ¿no? Es el aborto eugenésico, que es aquel aborto que se practica cuando hay incompatibilidad con la vida en el caso del feto. Por ejemplo, un caso de anencefalia, ¿no? Sabemos que no va a vivir, pero no se puede practicar el aborto, porque eso no está legalizado en nuestro Código Penal, ¿ya? El aborto terapéutico sí, para salvar la vida de la madre, ¿no? Un caso, por ejemplo, de hemorragia severa, una hiperemesis gravídica refractaria, manejo médico, etcétera, ¿no? Un embarazo ectópico con hemorragia grave, etcétera. Entonces, en esos casos sí se practica el aborto terapéutico. También tenemos el aborto séptico. El aborto séptico, en la cual la paciente va a tener, además de hemorragia, además de dolor, va a tener fiebre o ya datos de sepsis. Recuerden que la sepsis también es una causa importante de muerte materna. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El aborto séptico, que primero afecta a los parámetros, a los anexos, pero luego puede producir peritonitis o hasta incluso sepsis, ¿no? Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Muy bien. El tratamiento del aborto, en el caso del manejo médico, doctores, ¿ya? Se puede utilizar, ¿no? El famoso misoprostol en el primer trimestre. Misoprostol, ¿ya? 400 microgramos por vía sublingual, por vía vaginal, para madurar el cuello, por ejemplo, en un aborto frustro o retenido, ¿no? O la mifepristona, que es el antagonista de los receptores de la progesterona. Antagonista de los receptores
de progesterona. Ese es el manejo médico que pueden plantearse en aborto, ¿ya? Pero lo que más comúnmente se hace por la seguridad de la paciente es la evacuación uterina. Entonces, en caso de un aborto frustro, en caso de un aborto incompleto, se hace la evacuación uterina, ¿ya? El AMEU, aspirado manual uterino, que se indica cuando tiene menos de 12 semanas y la paciente está estable, ¿verdad? Porque si tiene más de 12 semanas o la paciente está inestable, está chocada, con hemorragia severa, descompensada, legrado uterino. Esas son las dos formas de evacuar el útero. Un AMEU o legrado. Ahí tienen las indicaciones. ¿Correcto? Muy bien. En el caso de una amenaza de aborto, mucho cuidado. En el caso de una amenaza de aborto, lo que se recomienda es reposo absoluto, y ahí está también la abstinencia sexual, y antiespasmódicos para la analgesia. Antiespasmódicos y reposo absoluto. ¿Correcto? Muy bien. Y el manejo básicamente es ambulatorio. Manejo ambulatorio. ¿Ya? Muy bien. Y el cerclaje, que es el tratamiento para la incompetencia cervical. ¿Ya? La técnica que más se utiliza es esta técnica, la técnica de McDonald. Tenemos entonces 3 tipos de cerclaje, ¿correcto? 3 tipos. La primaria, también llamada electiva, también llamada profiláctica, que se realiza entre las 12 a 14 semanas. 12 a 14 semanas. Este cerclaje primario o profiláctico se hace a las pacientes que tienen factores de riesgo para incompetencia cervical. Es decir, la que ya tuvo abortos tardíos, la que ya tuvo abortos inmaduros por incompetencia cervical, o la que tiene antecedente de conización. Entonces, si una mujer en un embarazo previo tuvo ya incompetencia cervical, le debes hacer cerclaje primario profiláctico entre las 12 a 14 semanas. El secundario se llama terapéutico. Se hace antes de las 26 semanas. Y ahí el criterio es midiendo la longitud del cuello. Si medimos la longitud del cuello por ecografía y sale menos de 25 milímetros, hay que hacerle cerclaje terapéutico antes de las 26 semanas. Y el cerclaje terciario se llama cerclaje de emergencia, que también se hace antes de las 26 semanas. Y se llama así de emergencia porque ya el cuello está dilatado, más de 2 centímetros, las membranas protruidas, cuello dilatado, más de 2 centímetros. Entonces ahí se hace cerclaje de emergencia, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí están los 3 tipos de cerclaje. El primario, también llamado profiláctico o electivo, cuando tiene factores de riesgo. El secundario, llamado terapéutico, cuando la longitud de cuello en la ecografía transvaginal es menos de 25 milímetros. Y el terciario de emergencia, cuando el cuello ya está dilatado.